Vamos a, vamos a arrancar con la clase. Estamos hablando de la sociedad, ¿no es cierto? Que todo ser humano debe desarrollar dentro de la sociedad. Hay unos principios y códigos que nosotros tenemos. Y yo creo que sí le expliqué a fondo lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Sí que la sociedad es una cultura en la cual hay medios de comunicación y formas en que las personas se organizan para satisfacer necesidades comunes y siempre utilizando métodos científicos para comprender la experiencia de la vida humana de una manera sistemática. No sé si yo le hice copiar un concepto básico sobre lo que es la sociedad. ¿Alguien me puede contestar? Amén, hermano William. Sí dictó un concepto básico de acuerdo a lo que respondieron algunos hermanos cuando usted preguntó. Ah, ya, sí, hicimos un resumen, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? Amén. Ya, entonces nos quedamos ahí en lo que era en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 al 7. Amén. Si tienen la Biblia ahí con ustedes. Amén, hermano. Alguien que pueda leer lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Hola, Amén, hermano. Romanos 13, del 1 al 7. sí, Sométase, perdón, la palabra de Dios le leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Aleluya. Gracias, mi hermana. Mire, aquí este pasaje bíblico, Romanos 13, capítulo 13, versículo del 1 al 7, este pasaje insta a todos nosotros los creyentes a someternos a las autoridades gobernantes, ya que todas las autoridades provienen de Dios, quien las ha establecido para el bien de toda la sociedad, de todas las personas. La resistencia a esta autoridad está resistiendo a la autoridad de Dios. Y aquellos que se oponen caerán sobre ellos juicio, sobre sí mismo. Dice la palabra lo que la hermana leyó. Los gobernantes son siervos de Dios para proteger a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal.
Por tanto, se debe pagar a las autoridades lo que les corresponde, porque toda autoridad tiene que tener un sueldo. Como dice la palabra, todo trabajador es digno de un salario, ¿no es cierto? Y entonces, tiene ellos, hay que pagarles a ellos para que ellos cumplan a cabalidad las funciones que le han encomendado. ¿Y cómo se paga esto? A través de nosotros, la sociedad, pagamos los impuestos. Y respetando tanto por el temor al castigo como por la conciencia mismo de uno. Porque al uno no pagar, por decirlo, los impuestos prediales, hay una sanción. ¿Cuál es la sanción? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la sanción por no pagar impuestos prediales? Los que tienen propiedad, los que tienen propiedad. Si no pagan los impuestos prediales, ¿qué pasa? Eso en intereses. Exactamente. Entonces son intereses que van acumulándose. Hermano. Ya, y el propósito de la autoridad es que los gobernantes que existan, que sea para bien a la sociedad y para tener un orden, protegiendo a quienes cobran correctamente y sancionando a quienes actualmente actúan mal. Porque también hay autoridades que se sobrepasan de cobrar impuestos, como tenemos en la Biblia. ¿Quién cobraba impuestos de más en la Biblia? Saqueo. Ah, eso, exactamente, el publicano. Entonces, hay ciertas autoridades que, vamos a decir, estas palabras son corruptas. Y eso trae consecuencias a la desobediencia a lo que está estipulado por la ley. Quien se rebela contra las autoridades también se rebela contra Dios. Bájale el volumen, la hermana que está ahí. Hace ir el hilo de la materia. Bien, estamos hablando sobre las consecuencias, ¿sí? Los gobernantes que existen tienen que hacer un bien para la sociedad, para mantener un orden, protegiendo a quienes cobran correctamente, ¿no es cierto? Y quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios, porque el Señor Dios ha instituido a las autoridades a traer sobre sí mismo. Y estos que se rebelan tienen un castigo. Asimismo, en la congregación, si alguien se quiere sublevar o comete una infracción, en la iglesia la autoridad máxima es ahí el pastor o la pastora, que lo puede poner en disciplina. Y eso nosotros tenemos que, esa autoridad tenemos que acatarla, tenemos que recibirla y cumplirla. Entonces, en lo que es la sociedad, es una obligación de todos los ciudadanos pagar impuestos y dar el débito respectivo que se merecen. ¿Para qué? Para que a través de estos impuestos se puedan pagar a las autoridades y también hacer obras de bien para la ciudad o el cantón, la parroquia, qué sé yo. Sí, entonces nosotros tenemos que tener una conciencia y una motivación para hacer esto, porque esto de estar acorde con la sociedad y los impuestos es para el bien común de nosotros. También tenemos que tener un respeto cívico. Se anima a, amados hermanos, a ser un ejemplo
de comportamiento para las autoridades que están ahí. Hay que tener también un respeto sobre los símbolos patrios, sobre el escudo, la bandera, el himno nacional. Nosotros como cristianos debemos también tener un respeto sobre eso, porque eso es la identidad que nos identifica quiénes somos. Porque aquellas personas que no tienen un respeto patrio sobre nuestros símbolos, el escudo, la bandera, el himno, eso no es digno de ser un ciudadano, en este caso ecuatoriano, sobre nosotros. Nosotros tenemos que orar por los gobernantes y es muy importante orar para que el Señor Dios guíe a los gobernantes a ejercer su autoridad para el bien de todos nosotros. Sea que el que esté es puesto por Dios, porque Dios pone en el corazón de la ciudadanía a quien elijamos que nos represente. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos se fueron. ¿Aló? Amén, amén. Ah, ya yo pensaba que estaba solo hablando. Bien, vamos a escribir, mis amados hermanos. El hombre es el menor importante en la sociedad. Escriban. El hombre es el menor componente de la sociedad. Punto seguido. Menor, pero el más importante, coma. Pues toda la vida social es producida por él. Pues toda la vida social es producida por él. Y para él. Y para él. Y gira alrededor de él. Punto seguido. Este concepto presenta al hombre. Este concepto presenta al hombre como un ser. Este concepto presenta al hombre como un ser esencialmente social y político. Esencialmente social y político. Punto aparte. La sociedad posee una estructura muy compleja. La sociedad posee una estructura muy compleja, coma, aparte de la base física, ponga entre paréntesis, el territorio. El territorio. Ella necesita existir. Ella necesita existir. Coma, de los seres humanos. Punto seguido. De los seres humanos. Punto seguido. Es fundamental importancia. Es de fundamental importancia que los seres humanos estén identificados entre sí. Repito, es de fundamental importancia que los seres humanos estén identificados entre sí, coma, a través de una serie de factores. A través de una serie de factores. Punto aparte. Por ejemplo, dos puntos seguidos. Por ejemplo, dos puntos seguidos. Idioma y religión. Idioma y religión.
son los factores más importantes, en el proceso de interacción mutua. Son los factores más importantes en el proceso de interacción mutua. Punto seguido. Aunque exista variedades de religiones, coma, es importante que exista un denominador común, coma, que caracterice los llamados ideales simbólicos de la sociedad. Punto aparte. Las normas y valores éticos y morales, coma, son otros complementos de la estructura, son otros componentes de las estructuras de una sociedad que tiene la misión de garantizar la sobrevivencia física y psíquica de los miembros de la sociedad. Punto aparte. Mucho ojo con esto que voy a dictar, mis amados hermanos. Mucho ojo. Podemos resumir este concepto diciendo que, dos puntos seguidos, podemos resumir este concepto diciendo que, dos puntos seguidos, la sociedad es un conjunto de seres humanos. La sociedad es un conjunto de seres humanos, coma, organizados en grupos sociales, coma, que viven en un proceso de interrelación, e independencia, que presentan características particulares, diversas, coma, que son reconocidas por todo general que la identifica, punto aparte. Entonces, esto es lo que es relacionado a la sociedad, mis amados hermanos. Sí, que la sociedad es un conjunto de seres humanos para todos nosotros, para un bien común, para nuestra
nuestra nación, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro cantón, parroquia, qué sé yo. Entonces, esto es lo que es la sociedad, mis amados hermanos. Le he dictado todo eso porque ya le expliqué lo que es en sí la sociedad. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Ay, dijo. Ya, ahora, punto aparte. Ponga ahí como título, mis amados hermanos. La ética y los deberes para consigo mismo. Ese es un título, la ética y los deberes para consigo mismo. Punto aparte, un subtítulo. El cristiano debe amarse a sí mismo. El cristiano debe amarse a sí mismo. Yo quiero hacerle una pregunta para que interactuemos todos y sacar un resumen de esto, que el cristiano debe amarse para sí mismo. Y voy a nombrarlo a cada uno de ustedes para que me den un resumen, un concepto de lo que usted entiende. El cristiano debe amarse para sí mismo. A ver, voy a arrancar con mi hermana Susana Álvarez. ¿Sí me escucha, mi hermana Susana? Amén. A ver, ¿usted qué, más o menos, qué resumen puede sacar sobre el cristiano debe amarse a sí mismo? Está pensando, mi hermano. Vamos a nombrar a mi hermana O sea, pastor. Cintia Ramírez. Amén. Mi hermana Cintia, ¿usted qué entiende? El cristiano debe amarse a sí mismo. Primero pienso yo que para amarse a sí mismo uno debe amar al prójimo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Un poquito más de. También incluye el respeto y el cuidado, o sea, como persona uno tiene que cuidarse, tiene que saber respetarse, así hacer que lo respete. Muy bien. Ya, vamos a decir ahora a mi hermano Fabricio, que quiere participar. A ver, dígame, hermano Fabricio. O Mauricio. Ya. Dios me lo bendiga, hermano. Algo muy Diga, importante que estaba aprendiendo sobre la clase, que como creyentes y como seguidores de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros pagar nuestros impuestos, deudas, y también esos malos hábitos que tal vez hayamos tenido de deudas, esas cosas que parecen mentiras, realmente perjudica nuestro testimonio y someternos, porque muchas veces queremos hacer, bueno, lo voy a hablar como en los tiempos de antes cuando no estábamos en Cristo, no queríamos pagar, tenemos acumulado que predios, que agua y todas estas cosas. La clase me ha enseñado algo nuevo. está bien, ese resumen, mi hermano Mauricio, pero ya pasó eso, ese era sobre la sociedad, sobre la sociedad. Yo quiero que me haga un resumen sobre el cristiano debe amarse a sí mismo. Amén. Cójale el hilo de mi hermana Cintia Ramírez, ella se encarriló bien ahí. Amén. Debemos amarnos a sí mismos. Muchas veces como también cristianos nosotros nos hacemos daño con nuestras propias palabras. Por ejemplo, nunca voy a poder, veo a otras personas, ellos van a poder, yo nací para ser pobre, yo nací para esto, no, si mi familia nunca estudiaron, yo también no voy a estudiar, y prácticamente nos hacemos daño transmitiendo todos estos pensamientos negativos, cuando en Cristo todo lo podemos hacer, en Cristo somos más que vencedores,
y vivimos en una sociedad que hayan razas y mezcla y muchas cosas, nosotros siempre tenemos por delante a nuestro Dios Todopoderoso. Ya, muy bien, hasta ahí no a mi hermano Fabricio. Vamos a ver a mi hermana Joana Campos. Amén, hermano, que estoy un poquito afectada de la garganta, pero Bueno, ya, diga. pienso yo que la palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, y pienso que sobre todas las cosas primero es amar a Dios, para así uno mismo tenerse un buen autoestima, porque tenemos entendido de que Dios nos enseña a amarnos a nosotros mismos, amar nuestro cuerpo, respetarlo porque es templo del Espíritu Santo, y además la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, y es una palabra que nos enseña a nosotros a tenernos en un buen estima, ya que Dios nos ve con ojos de amor. Muy bien. A ver, mi hermana Intriago. Hola, buenas noches. Sí, estaba escuchando. Sí, yo creo que también el cristiano debe ser no egoísta, tener un amor propio, ser influyente en las cosas que uno va a hacer. Creo que nosotros como cristianos debemos dar una buena expectativa para las personas que no son creyentes y amarnos a nosotros mismos y seguir adelante, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará, y solo Dios es el que está al lado de nosotros. Por eso dice que en la palabra nos enseña que Dios nos enseña a amar al prójimo, como dijo la hermana, a sí mismo, y nosotros estamos aquí asumiendo esa responsabilidad de amarnos a nosotros mismos y seguir Muy adelante. bien. A ver, mi hermana Zambrano, Tatiana Zambrano. Ven, pastor, bueno, yo entiendo que debemos amarnos a nosotros mismos, respetarnos. También muchas veces nosotros mismos nos juzgamos, nos decimos palabras feas cuando cometemos algún error, y nosotros mismos debemos perdonarnos, hablarnos bonito, recordar que Dios nos ama. Amén. 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 Gracias. Mire, ustedes mismos han sacado un resumen de lo que es el amarse a uno mismo. Entonces, referente a todo su resumen, yo voy a sacar un extracto. Dice que el cristiano, para amarse a sí mismo, significa es reconocer la propia identidad y el valor de Dios, siendo paciente y amable consigo mismo, aceptando la imperfección y cuidándose física y espiritualmente, para así poder amar al prójimo como a uno mismo, como manda la palabra de Dios. Este amor propio bíblico no es egocentrismo, sino es aceptar que se es una creación de Dios, aceptando que ya somos ahora hijos de Dios, aceptando la identidad y el valor que vive en nosotros y no del mundo. Porque nosotros vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Si un cristiano debe amarse a sí mismo como parte de los mandamientos de Dios, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero este amor propio debe ser equilibrado y estar basado en la identidad de ser hijos de Dios, no en un egoísmo. El punto clave es que el amor propio es necesario para poder amar a los demás. Si nosotros no tenemos amor propio sobre nosotros, no podemos amar a otros que quizás ni conocemos. Y dice, y en el mandamiento, nuestro Señor Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 31, dice, amará a tu prójimo como a ti mismo, como ya lo dije. Es un fundamento bíblico, es un mandamiento al amar al prójimo. Así mire, a veces si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo nosotros vamos a amar a alguien que no conocemos en la congregación? Nos conocemos de vista, Dios te bendiga. Pero si usted no ama a esa persona que ni siquiera conoce, no se puede amar a usted mismo. Nosotros tenemos que tener una identidad en nuestro Señor Jesucristo.
y entender mejor y reconocer que nosotros somos amados por Dios, creados a su imagen, y por lo tanto es algo valioso esto. Esto es una comprensión que nos da una identificación segura en el lugar donde buscamos en nosotros mismos, en lo que Dios nos da y que nosotros tenemos por obra y gracia de Él. Tenemos que tener un respeto y cuidado sobre nosotros mismos. El amor, un amor propio, incluyendo cuidarse de ser respetuoso con uno mismo y tener una autoestima saludable, como dijo mi hermano Mauricio, que si no nosotros no nos autorrespetamos, ¿cómo vamos a poder respetar a otras personas? Entonces, si nosotros no podemos respetar a otra persona, no nos identificamos como unos hijos de Dios, unos siervos de Dios, unos instrumentos de Dios. Todos nosotros somos instrumentos de Dios. El amor propio no es, amados hermanos, no es egoísmo. La Biblia rechaza el egoísmo y enfatiza que el amor propio debe ser un amor razonable, que nos permita amar a los demás. Hay el amor propio versus el desprecio propio. A veces por en lo que más común voy a decir, una decepción amorosa, uno mismo se desprecia. No me quiere esa persona porque yo soy así, soy asado, tornado y virado. Nosotros mismos nos estamos despreciando. No tenemos amor sobre nosotros. Si no resulta una relación sentimental, no resulta. Quizás porque no son compatibles, mas no por eso usted no se va a autocriticar que usted es lo más bajo. Ahí no hay amor propio, amados hermanos. Entonces es necesario recibir, mis amados hermanos, el amor de Dios para poder amarnos a nosotros mismos y así amar a los demás. Es una plenitud de vida que nuestro Señor Jesús nos ofrece. Implica aceptar este amor y vivir de acuerdo con Él. Amén, mis amados hermanos. Copia ahí. Escriba. El verdadero amor es el que quiere. El verdadero amor es el que quiere. El verdadero amor es el que quiere el verdadero bien, coma. Y todo ser aspira a poseer, y todo ser aspira a poseer el verdadero bien, donde se encuentra su felicidad. Donde se encuentra su felicidad. Punto seguido. Por lo tanto, el cristiano no puede, por lo tanto, el cristiano no puede menos que desear para sí el verdadero bien. Para sí el verdadero bien, coma. Puesto que al poseer un ser limitado, y relativo, que tiene que hacerse existencialmente, coma, ha de tender hacia la perfección. Ha de tender
hacia la perfección. Ha de tender hacia la perfección final. Punto seguido. Desear estar bien es amarse a sí mismo. Desear estar bien es amarse a sí mismo. De verdad. Punto seguido. La Biblia dice que Jesucristo se amó a sí mismo. La Biblia dice que Jesucristo se amó a sí mismo al escoger el aprobio de la cruz. Al escoger el aprobio de la cruz por el gozo que tenía por delante. Por el gozo que tenía por delante. Por el gozo que tenía por delante. Punto seguido. Anote estos pasajes bíblicos. Hebreo capítulo 12, versículo 2. Hebreo capítulo 12, versículo 2. Guión Isaías 53:11. Isaías 53:11. Punto y coma. Filipenses. Capítulo 2, versículo 9-11. Filipenses 2, 9-11. Punto seguido. Por otra parte, el yo propio. Por otra parte, el yo propio yo como personalidad irreprensible, yo como personalidad irreprensible, fue creado por Dios. Fue creado por Dios con amor. Con amor. Si Dios ama a mi persona, si Dios ama a mi persona, ¿por qué yo voy a odiarme? Una pregunta de interrogación es esa. ¿Por qué yo voy a odiarme? Punto aparte. Pero hay otro sentido. Pero hay otro sentido. Pero hay otro sentido en que hemos de negar nuestro yo. En que hemos de negar nuestro yo y odiar nuestra vida. Y odiar nuestra vida. Coma. Y ese es el que se expone. Y ese es el que se expone en Lucas, capítulo 9, versículo 23-24. Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24. Punto seguido. Por el pecado de nuestro ego. De saber que los pasajes usted lo escribe en su cuaderno todo lo que dice. Por el pecado de nuestro ego.
igual, pone ahí el signo de igual, yo. Entre comillas ponga ego, igual yo. Tiende a regirse sus propios planes. Tiende a regirse sus propios planes, coma, a buscar su comodidad, entre paréntesis pongan carnalidad, a buscar su comodidad, entre paréntesis carnalidad, punto aparte. Ahora bien, coma, la salvación del hombre consiste, ahora bien, coma, la salvación del hombre consiste en que renunciando a sus propios criterios y planes, la salvación del hombre consiste en que renunciando a sus propios criterios y planes, coma, acepte el plan de Dios. Acepte el plan de Dios y se someta a él. Y se someta a él, recibiendo por obediencia de fe, recibiendo por obediencia de fe el regalo de la gracia. El regalo de la gracia. Coma, y entregando todo su ser a Cristo. Y entregando todo su ser a Cristo para que lo santifique, coma, lo consagre, para que lo santifique, coma, lo consagre y lo guarde para la vida eterna. Y lo guarde para la vida eterna. Punto aparte. Pastor, una pregunta. Usted dijo integrando todo su ser. Ahí me puede repetir. A ver. Integrando todo su ser. Integrando todo su ser a Cristo. Entregando, no integrando. Entregando todo su ser a Cristo para que lo santifique, coma, para que lo santifique, coma, lo consagre y lo guarde para la vida eterna. Lo guarde para la vida eterna. Punto aparte. En ese sentido, es preciso negar el yo. En ese sentido, es preciso negar el yo, coma. O sea, decirle no, coma. O sea, decirle no al ego. Pone entre comillas esa palabra ego. Decirle no al ego, que pretende ser automático. Que pretende ser automático en el modo de buscar la propia salvación. En el modo de buscar la propia salvación y la propia felicidad. Y la propia felicidad.
Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, mis amados hermanos. El próximo lunes le doy una explicación más profunda de este que les he dictado. Y yo le quiero preguntar a mi hermana pastora Rocío. Mi hermana pastora Rocío.